Bien, continuamos con las aplicaciones de la derivada. Vamos a presentar dos teoremas. No los vamos a demostrar por razón de tiempo. Verifiquen la demostración en el libro, no los acepten sin haberlos demostrado. El teorema de Ruhl dice, si cumplimos tres condiciones, ¿cuáles son esas tres condiciones? Que tenemos una función continua en el intervalo cerrado a, b, y también esa función es derivable en el intervalo abierto a, b. Y la tercera condición es que f de a y f de b son iguales. Entonces se va a cumplir lo siguiente: va a existir un C que pertenece al intervalo abierto a, b, está en el interior del intervalo, tal que la derivada en C vale 0. Geométricamente he representado eso. He puesto una función y he señalado un A y un B tal que f de A y f de B son iguales. ¿Qué significa eso geométricamente? Que el punto A, f de A y el punto B, f de B se pueden unir con una línea recta horizontal, ¿correcto? Entonces, mira lo que el teorema me está diciendo. Si f de A igual a f de B, habrá un C interior que tendrá una tangente horizontal, porque recuerden que si la derivada da 0, la derivada es la pendiente de la curva, pero también es la pendiente de la tangente en ese punto. Entonces, lo que me está diciendo este teorema es que si con los puntos finales del intervalo A y B yo puedo trazar una recta secante horizontal, también en un punto interno habrá una recta tangente horizontal. ¿Está bien? Si f de A igual a f de B, habrá un C interior tal que la derivada en C es 0. Pero el teorema del valor medio va un poquito más allá. El teorema del valor medio dice que si la función es continua en el intervalo cerrado a, b, y la función también es derivable en el intervalo abierto a, b, sin poner esta condición, ¿verdad? No pone esta condición. Te dice, entonces va a existir un C en el intervalo abierto a, b, tal que la derivada en C va a ser igual a f de b menos f de a sobre b menos a. ¿Qué significa eso geométricamente? Esto que está aquí es la pendiente de la secante. Recuerden que la pendiente es coordenada final menos coordenada inicial en y, y coordenada final menos coordenada inicial en x. Entonces, eso que está ahí es la pendiente de L1. La pendiente de la recta L1, que es la recta que yo trazo cuando paso por A, f de A y B, f de B. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que si yo trazo una secante y tengo la pendiente internamente a ese intervalo A, B, habrá un punto C que va a tener la misma pendiente, porque esta que está aquí es la pendiente de L2, que es la tangente. ¿Estamos claros? Lo que me está diciendo es que si la función es continua y es derivable, si tú sacas la pendiente de la secante en los puntos finales, dentro habrá un punto C que tendrá la misma pendiente. ¿Cómo tú la obtendrás en ese caso? Sacando la derivada. Estos teoremas tienen muchas aplicaciones, pero suponiendo que no tuvieran ninguna aplicación, como quiera son importantísimos cuando demostremos otro teorema que tiene un nombre muy chulo: teorema fundamental del cálculo. Es un teorema principal del cálculo y para demostrarlo se necesitan estos teoremas.
Seguimos. Funciones crecientes y decrecientes. Vamos a definir. 1. F de x es creciente en el intervalo y. Hay funciones que son crecientes en toda la recta x, en todo el eje x. Pero hay algunas que son crecientes en un intervalo. Una función es creciente en el intervalo y si para todo x1 que sea menor que x2 y que ambos pertenezcan ahí, ¿verdad? x1 y x2 pertenecientes ahí y x1 a la izquierda de x2, pues f de x1 está por debajo de f de x2. Aquí lo vemos gráficamente. x1 menor que x2 significa que x1 está a la izquierda de x2. Y f de x1 menor que f de x2 significa que f de x2 está encima. Pues si se cumple esa condición, la función es creciente. Pero si x1 es menor que x2 y sin embargo f de x1 está por encima de f de x2, entonces la función es decreciente. Criterio para saber cuándo una función es creciente o es decreciente. Si tenemos una función f de x que cumple las condiciones siguientes: 1. Continua en el intervalo cerrado a, b. 2. También es derivable en a, b. Si para todo x perteneciente al intervalo abierto a, b, la derivada es menor que 0, la función es decreciente. O sea, si durante todo el intervalo abierto a, b la derivada es negativa, la función es decreciente. Pero si durante todo el intervalo a, b la derivada es 0, la función es constante. Incluso en el intervalo cerrado, aunque sea decreciente en el intervalo abierto, aunque sea la derivada negativa en el intervalo abierto, la función es decreciente en el intervalo cerrado, incluyendo los extremos. Y si es mayor que 0, es porque la función es creciente. Criterio de la primera derivada. Sea f continua en el intervalo cerrado a, b y derivable en el intervalo abierto a, b, excepto quizás en c perteneciente a, b, el cual es un punto crítico de la función. ¿Por qué digo excepto quizás en c? Recuerden que los puntos críticos o la derivada es 0 o no es derivable. Entonces estoy diciendo es derivable en a, b, pero quizás no lo es en c. O quizás en c la derivada es 0. ¿Por qué? Porque c es un punto crítico de la función. 1. Si la derivada f' de x, correcto, cambia de positiva a negativa en C, el punto C, f de C es un mínimo relativo. Pero si la derivada cambia de negativa a positiva,
negativa a positiva, es un mínimo. Pero si la derivada cambia de positiva a negativa en C, el punto C, f de C es un máximo relativo. Pero si la derivada no cambia de signo, ¿verdad?, en ambos lados es negativa, o en ambos lados es positiva, entonces C, f de C no es máximo ni mínimo. Vamos a poner unas grafiquitas aquí. Aquí. Aquí hay un máximo. Aquí la función es f' de x mayor que 0, porque la función es creciente. Y aquí f' de x menor que 0, porque la función es decreciente. Eso es lo que dice el teorema en la parte 1. Y en la parte 2 dice, aquí hay un mínimo, aquí f' de x es menor que 0 porque la función es decreciente, y aquí f' es mayor que 0 porque la función es creciente. Entonces, si cambia de negativo a positivo, hay un mínimo. Si cambia de positivo a negativo la derivada, hay un máximo. Pero si no cambia, hagan ustedes esa gráfica, no hay máximo ni mínimo. Ejemplo. Hallar los extremos relativos de f de x igual a x cuadrado menos 4 elevado a las 2/3. Primero, derivar. ¿Ya? Entonces, f' de x, regla de la cadena, 2/3, imagino que esto es una x, a la 2/3 menos 1, multiplico por la derivada de la de adentro, 2x a la 2 menos 1 menos, la derivada de 4 es 0, igual a 2 por 2, 4, x, sobre 2/3 menos 1 da menos 1/3. Pasa al denominador como x cuadrado menos 4 a la 2/3. Esto es f' de x. Paso 2. Dice un teorema por ahí que los extremos relativos solo ocurren en puntos críticos. Por lo tanto, vamos a encontrar los puntos críticos. Si f' de x es igual a 0, es porque el numerador de esa fracción, 4x, es igual a 0. Y si 4x es igual a 0, es porque x es igual a 0. Si f' de x no existe, es porque el denominador x cuadrado menos 4 a la 2/3 es igual a 0, es porque x cuadrado menos 4 igual a 0, es porque x es igual a menos 2 o x es igual a 2. Tenemos 3 puntos críticos: 0, menos 2
2, 3. Evaluar f' en puntos antes y después de cada punto crítico. Vamos a ver. Vamos a hacer una recta aquí, ¿verdad? Los puntos críticos son 0, correcto, menos 2 y 2. Entonces, ¿dónde yo voy a evaluar la derivada? Voy a evaluarla en menos 3, menos 1, ¿verdad? Voy a evaluarla aquí, correcto. Aquí, aquí y aquí. Para evaluarla, un punto antes y un punto después de este punto crítico, ¿verdad? Un punto antes y un punto después de este punto crítico y un punto antes y un punto después de ese punto crítico. Voy a hacer una tablita. Voy a hacer una tablita donde voy a poner aquí X, f de X y f' de X. Los valores de X son desde menos 3 hasta 3. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. En menos 2 vamos a evaluar la función. En 0 vamos a evaluar la función. En 2 vamos a evaluar la función. En menos 3 no vamos a evaluar la función, vamos a evaluar la derivada. En menos 1 vamos a evaluar la derivada. En 1 y en 3 también vamos a evaluar la derivada. Correcto. A ver, sustituyame menos 2 aquí, ¿verdad? Menos 2 al cuadrado, 4. Menos 4, 0. Elevado a cualquier potencia,